Hola, buenas noches. Qué gusto poder saludarles una vez más. Damos gracias a Dios porque podemos estar aquí, podemos estar juntos y, y por este medio donde la tecnología, donde nos brinda esta gran oportunidad de poder estar, aunque no físicamente juntos, pero sí, como dice el apóstol Pablo, en espíritu podemos estar juntos, porque estamos en un mismo espíritu, estamos en un mismo cuerpo, y estas son esas riquezas de la gracia eh, que en Cristo Jesús nos han sido dadas. Así es que un abrazo para todos ustedes, mis queridos amigos que ya se conectan con nosotros, a la iglesia que está en cada una de sus casas, indistintamente de cualquiera sea su nombre, su denominación. Un abrazo para ustedes y que la gracia y el favor de Jesucristo en sus vidas pues se esté multiplicando, la fe de la iglesia se esté fortaleciendo y esté creciendo en estos tiempos de prueba, de dificultades, donde el mundo entero está atravesando esta pandemia. Y nos alegramos mucho en el Señor porque vemos noticias que son un aliciente. El día de hoy escuchaba un testimonio de una mujer que declaraba que el poder de la oración es la que le ha sanado de este virus. Y sabe, es una alegría saber que Dios no está callado, Dios no está de pronto se ha olvidado de nosotros, más bien Dios está presente y Dios tiene el control de todas las cosas, y eso nos asegura a nosotros como sus hijos, como su iglesia, que Él está allí, Él está obrando, Él está sanando, Él está haciendo grandes cosas. Y bueno, qué poderosa razón para poder afirmarnos cada vez más en esa gloriosa fe que nos ha sido impartida en Cristo Jesús. Bienvenidos esta noche, estamos en un tiempo de oración y estamos un poco chequeando, estudiando, mirando algunos pasajes para entender lo que significa la oración en el nuevo pacto, de lo que fue o de lo que es una oración en el sentido tradicional. Y para esto, pues necesariamente tenemos que enfocarla la oración tradicional, en el Padre Nuestro, ¿verdad? Esta es una oración que nos enseñaron a todos desde nuestras casas. ¿Quién de ustedes no se acordará de esto, no? Nos enseñaron en casa nuestros padres y nos aprendimos de memoria a tal punto de que ya era una recitación, ¿sí? Entonces nosotros vinimos y llegamos eh, desde ese trasfondo, como el Padre Nuestro, como una oración base, una oración modelo, tradicional, y aun cuando en la religión católica tradicional, pues también el Padre Nuestro nos fue enseñado para que lo repitamos. Pero es importante entender, eh, porque en estos tiempos yo quiero también a la iglesia a animarle para que siga orando, a los pastores que están haciendo estos tiempos, estos cadenas de oraciones, esos grupos de intercesión en cada congregación, en cada iglesia, que se ha mantenido ahí como un buen soldado al pie del cañón, siempre intercediendo, siempre orando en las distintas direcciones y en obediencia a la palabra de Dios, pues a animarles para que en esa firmeza permanezcamos. Pero a la vez me gustaría aportar un poquito en lo que Dios nos ha permitido comprender hasta este día, hasta este tiempo, en su gracia, en su misericordia, aportar un poco de conocimiento para poder empoderar a una iglesia más efectiva en su oración, a una iglesia que ora con entendimiento, a una iglesia que es
competente en esta labor, en esta tarea. Así es que bienvenidos y vamos a empezar esta noche, claro, primero dándole gracias a Dios. Y lo hacemos a través de una oración, con palabras que nacen en nuestro corazón, con palabras de gratitud. Y Padre amado, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar juntos, Señor, en medio de este tiempo donde tú, Señor, te estás glorificándote. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso y has venido a habitar en nuestras vidas, Señor, para hacer luz, para traer dirección, Padre. Gracias por tu iglesia, Señor, en cada casa, por cada familia, Señor, por cada persona, Padre, que a esta hora, Señor, se conecta a través de este medio, para que juntos podamos edificarnos, Señor, a través de tu palabra, Señor, y ser fortalecidos en la fe, tener comunión en la oración, tener comunión en la palabra, Señor, y cómo no, Padre, participar de esas gloriosas riquezas en tu gracia que son en Cristo Jesús. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias. Amén y amén. Ok, vamos entonces a meditar unos minutos en lo que dice la palabra de Dios. Y quiero ir con ustedes al libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo número 12. Quiero dar gracias esta noche que está trabajando junto conmigo aquí, Nicolás. Él está colaborándonos, él está poniendo a funcionar todas sus capacidades, esas habilidades que Dios le ha dado. Y claro, a mi esposa Marisabel, Natalie y mi hija también, que están allá respondiendo a sus mensajes, enviándoles saludos para todos ustedes. Y no se olvide, si usted tiene necesidad, una necesidad específica de oración en alguna área, en alguna dirección, pues no tenga duda, háganos saber y estaremos luego pues orando por sus peticiones. Ahora nos vamos a la palabra entonces. Estamos en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo número 12. Allí usted tiene en su pantalla, vamos a leer lo que dice esta palabra. Por esto, yo no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Amén. Vamos a leer en otra versión también para tener un mucho más amplio entendimiento de lo que nos está hablando el apóstol Pedro en esta palabra. En la versión que usted tiene en pantalla dice lo siguiente: por lo tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad presente que está presente en vosotros. Mucho más claro este pasaje, y lo que el apóstol Pedro aquí está hablándonos es que de algo que nosotros tenemos que ser insistentes en la función, en la tarea que Dios nos ha dado, en esta gracia que Dios nos ha dado de enseñar, de predicar. ¿Por qué insistir, no? Porque siempre es necesario. Nuestra capacidad de retención de nuestra mente es muy limitada, y hay cosas que usted las escucha en este momento y que tal vez mañana usted ya no se acuerda. Más sin embargo, parte de nuestra función, de nuestra tarea es esta, y lo dice así el apóstol: estaré listo para recordaros. Y cuando hablamos de la oración, yo considero que es un tema, y más que un tema, es una vida, es una forma de vida de la cual a nosotros nos fue impartida, pero sin embargo, hay muchos aspectos que tal vez hasta este punto se ha dado a conocer, pero yo estoy muy seguro de que falta mucho más por entender, y más que entender, por experimentar acerca de lo que la oración y el poder que tiene, porque es una vida que expresa esa oración, por lo tanto es un poder también que hay en esa vida. Entonces el apóstol Pedro dice, habla acerca de confirmarnos, ¿sí? Es importante esta palabra. Dice, y habéis sido confirmados en esta o en la verdad que está presente en vosotros. ¿De quién está hablando? ¿Quién es esa verdad presente o esa verdad
que está presente en vosotros. Y ese es el punto en esta noche que lo que queremos trabajar. Ok, cuando hablamos de la oración, necesitamos entender que hay un antes y un después. Un antes de la cruz y un después de la cruz. ¿Ok? Hay una verdad que gobernaba los tiempos antes de la cruz y una verdad que vino a gobernar después de la cruz. Eso es indudable. Y eso es una de las cosas que la iglesia necesita entenderlas. Porque caso contrario, cuando hablamos de oración, tal vez estamos fluyendo en una oración en la verdad pasada. Pero necesitamos estar, como dice el apóstol Pedro, confirmados, afirmados. ¿En qué? En la verdad presente que está presente en nosotros. ¿Sí? Entonces, para comprender esta verdad presente, hay que entender, hermanos, amigos, que las escrituras se filtran a través de una verdad que es la verdad presente. ¿Sí? Y esta verdad presente, ¿cuándo se estableció? ¿Dónde se estableció? Esta se estableció en el nuevo pacto. ¿Sí? Esta verdad se establece en el nuevo pacto. El pacto antiguo tenía verdades, pero estaban o quedaron obsoletas cuando se habilitó, cuando se activó este nuevo pacto. ¿Sí? En esta verdad, la que ahora es la que ahora nos instruye y en la que somos edificados, esta verdad está cimentada en una persona y es Jesucristo. Esta es la persona sobre la cual la verdad presente está cimentada y, como lo dijo el apóstol, está presente en nosotros. O sea, si está presente y es Cristo, entonces la verdad vive en nosotros. El Señor mismo lo declaró: conoceréis la verdad y la verdad, ¿qué cosa nos hará? Libres, libres de toda tradición. Hay mucha oración llena de tradiciones. Hay mucha oración fundamentada en verdades pasadas, en verdades antiguas, que aunque son bíblicas, no están presentes. Y al no estar presentes, entonces no tienen el fruto o no surten la efectividad que lo que la Biblia dice, que una oración eficaz y una oración poderosa. Entonces, como iglesia necesitamos ser diestros, entendidos en la verdad presente, para que asimismo nuestras oraciones sean poderosas y sean efectivas. ¿Ok? Entonces, hemos creído nosotros que todo lo que está en el Nuevo Testamento corresponde o es el nuevo pacto. Y no es así, porque si todo lo que estaría en el Nuevo Testamento fuera el nuevo pacto, entonces hay algunas cosas que están escritas allí, especialmente en los evangelios, que aún Jesús mismo enseñó, pero que ya no, para nosotros, la iglesia, no están presentes o no están vigentes. Jesús enseñó muchas verdades, muchas cosas, pero ellas competían o ellas estaban dentro de esa verdad y dentro de ese pacto bajo el cual Él vino a la tierra y por el cual fue gobernado sus días terrenales. Y una de las cosas es justamente la oración. Y todos conocemos la oración modelo, el Padre Nuestro. ¿Sí? El Padre Nuestro, primero que nada, fue una enseñanza que Jesús dio al judaísmo.
Y quienes comprendían el judaísmo eran sus discípulos, eran discípulos judíos. Recuerde que ellos eran parte o pertenecían a esa religión, el judaísmo, ¿sí? Ellos eran judíos convertidos, se puede decir, cuando empezaron a seguir al maestro. Pero ellos traían sus raíces, sus enseñanzas. Por eso Jesús en algún momento le dice, no deben orar así, no con vanas repeticiones. Ellos habían hecho de sus oraciones vanas repeticiones, lo cual Jesús vino para instruir un modelo, un principio de oración. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de que el nuevo pacto no inicia cuando aparece el libro de Mateo, es interesante conocer entonces qué es lo que define para nosotros este nuevo pacto. Y yo he considerado aquí dos aspectos importantes para iniciar. El primero dice, el nuevo pacto define para la vida de la iglesia y de todo aquel que nació de nuevo nuestra posición y nuestra identidad. ¿Ok? Nuestra posición y nuestra identidad están definidas ¿en dónde? ¿En quién? En Cristo. O sea, nuestra posición es en Cristo Jesús y nuestra identidad es hijos, hijos de Dios. La diferencia con la verdad pasada, bajo la cual operaba bajo un pacto de ley, era que ellos en cuanto a identidad no tenían una identidad de hijos, eran pueblo, eran una nación. Como metáfora se le describe mucho como ovejas, pero cuando entra en vigencia el nuevo pacto, miramos nosotros que su identidad cambia y ahora son hijos de Dios. Por eso el libro de Efesios en el capítulo número 2, versículo número 6, nos declara esta poderosa verdad, que lo que ya somos en la verdad presente en Cristo Jesús. Y lo dice de esta manera. Efesios 2, 6. Y con él nos resucitó y con él nos sentó en lugares celestiales en Cristo. ¿Ok? Versión Reina Valera dice, y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo. ¿Cuál es nuestra posición? Juntamente con Cristo. ¿En dónde? Y nos hizo sentar en los cielos. Hay otra versión que declara, juntamente con Cristo fuimos resucitados y juntamente con Él estamos sentados en lugares celestiales. ¿Qué quiere decir esto? Habla de mi posición espiritual de autoridad que en Cristo Jesús y que la verdad presente del nuevo pacto me ha sido definida para mi vida. ¿Ok? Entonces, esto también habla de una autoridad que en Cristo Jesús me ha sido dada. Entonces define posición y autoridad. Note lo poderoso que es este. Nosotros, cuando doblamos rodillas, literalmente, en el ámbito espiritual, operamos desde el cielo. Esto es lo que quiere decir. Por eso es que nuestra oración, el nuevo pacto, es poderosa. Porque no es desde la dimensión de lo natural, de lo terrenal, sino que nuestra oración está en la dimensión espiritual y en autoridad con Cristo. Identidad dice que somos hijos.
Romanos lo declara de esta manera. Romanos 8:16. Romanos 8:16 lo dice de esta forma, que nosotros somos hijos de Dios, que el Espíritu Santo nos adopta como hijos de Dios, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esta es la verdad presente en la cual el apóstol Pedro decía, no me cansaré de volverles a recordar. ¿Cuál es tu posición? Lo que en esta noche te quiero decir es que cuando estamos frente a lo que hablamos de oración o cuando estamos en oración, debemos tener presente en nuestro corazón, en nuestro espíritu, cuál es nuestra posición, cuál es nuestra identidad. No oramos desde una posición o desde una situación de calamidad. Oramos desde una posición de autoridad en Cristo Jesús. No oramos con una identidad tal vez de pueblo, tal vez de nación, sino de hijo, de heredero, herederos de Dios. Esta posición y esta identidad cambia totalmente nuestra perspectiva de oración, nuestra posición al orar, nuestra identidad al orar. Esto es lo que define esta verdad presente en el nuevo pacto que es en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, nuestra posición e identidad, segundo, dice, están legalizadas. Primero diga definidas. Sería de esta manera. Mi posición y mi identidad están definidas en Cristo. Una vez más, nuestra posición y nuestra identidad en este nuevo pacto están definidas en Jesucristo. Nuestra posición e identidad están legalizadas. Repito otra vez, nuestra posición e identidad están legalizadas en la obra perfecta de Cristo en la cruz. Es necesario que todo esto cumpla el ámbito legal que tiene que cumplirse. Y en la muerte y resurrección de Jesucristo, es ahí donde se estableció todo lo que en la verdad presente y en nuestra fe en Cristo Jesús ya nos ha sido dadas. ¿Ok? Segunda de Corintios 3:6 lo dice el apóstol Pablo de esta manera. Entonces, hasta este punto, Segunda de Corintios capítulo 3, versículo número 6. Entonces, verdad presente es Cristo en nosotros. Y esta verdad presente nos definió posición, autoridad o identidad. También esto están legalizadas a través del acto, a través de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos declara esto, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, mas del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Qué nos hizo? Dice, ministros suficientes, o en otra versión lo declara, ministros competentes. ¿Sí? ¿De qué pacto? Si le podemos poner la otra versión. ¿Sí? Dice, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. Esta verdad nos otorga estas realidades que las describimos hace un momento. Nosotros somos ministros
suficientes de un nuevo pacto. Este nuevo pacto se establece después de la cruz, en la obra de Cristo, en su muerte y resurrección. ¿Ok? Entonces, como iglesia del nuevo pacto, necesitamos saber cuáles son las cosas que corresponden a la fe en Cristo Jesús y que son efectivas para nosotros dentro de esta verdad presente, dentro de este pacto que nos gobierna. Y si necesitamos, o si la Escritura dice que somos ministros suficientes, competentes, también nuestra oración tiene que ver con esa misma capacidad. ¿Sí? Nuestra oración ya no es una oración en la letra, como la era la de los discípulos del Maestro. Ellos repetían, ellos habían aprendido un modelo, el cual lo repetían, que Jesús les dijo que no se debe orar con vanas repeticiones, porque nuestra oración es y está motivada, inspirada por el Espíritu. Dice, si ya no sabemos qué decir, si no sabemos qué pedir, ¿quién acude en nuestro auxilio? ¿Quién habla a través de nosotros? Es Cristo hablando a través de nosotros. Es Cristo expresándose a través de nosotros al Padre. Por eso es poderosa nuestra oración cuando entendemos las verdades que corresponden a nuestra fe en Cristo Jesús en este pacto. La iglesia entonces está posicionada en Cristo Jesús y solo es competente, es suficiente en su expresión de vida cuando ésta actúe dentro del pacto que le ha sido otorgado. La iglesia será competente en su expresión de vida de oración. ¿Cuándo? Cuando ella conozca las verdades de este nuevo pacto. ¿Ok? Por eso el Señor Jesús mismo lo declaró. Mayores cosas harán ustedes. ¿Por qué Él declaró mayores cosas? Porque bajo el pacto que Él operaba, había ciertas limitaciones. Para Él mismo hubieron limitaciones, porque Él era un hombre, un humano, y estaba sujeto a esas limitaciones. Pero Él sabía que después de su muerte y resurrección, Él mismo iba a ser impartido en la iglesia. Y por eso lo declaró, mayores cosas en ese nuevo pacto harán ustedes. Poderoso saber, conocer las verdades aquí en este pacto. Entonces, entendiendo esto, echemos una mirada a lo que Jesús enseñaba a sus discípulos. Mateo 6:9. Mateo capítulo 6, versículo 9. La idea es entender la diferencia de cómo oraban ellos y cómo necesitamos nosotros entender nuestra oración. Vosotros pues oraréis así. Eso Jesús empieza a hablarles a sus discípulos. Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vamos a esperar ahí, vamos a dejarlo ahí. La otra versión dice, volvamos al 9 mismo. Él lo declara, así deben orar. ¿Sí? Vosotros pues, orad de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
entendamos dos cosas aquí. ¿A quiénes les estaba enseñando Jesús? Él estaba enseñándoles a sus discípulos que eran judíos, ¿sí? A los discípulos judíos. Ellos venían de una tradición, venían del judaísmo en el cual la forma de orar era vanas repeticiones, ¿sí? Ellos le dicen, maestro, enséñanos a orar. Ellos estaban cansados de orar de una forma vana. Ellos veían en Jesús algo diferente en su vida de oración. Por eso le dicen, enséñanos a orar. Y Jesús empieza a enseñarles, ¿sí? La segunda pregunta entonces que debemos hacer a este texto es, ¿cuándo les enseñó esto? Esto Jesús les enseña a sus discípulos judíos antes de la cruz. O sea, ellos estaban bajo un pacto vigente aún, que era el antiguo pacto, el pacto de la ley. Había un modelo de oración, porque había un modelo de sacerdocio, ¿sí? Y todo esto estaba regido bajo esas regulaciones. Pero el Señor Jesús introduce aquí algo muy grande. Para esto debemos recordar que la cruz representa el evento que inaugura el nuevo pacto en el cual estamos presentes, vigentes tú y yo como iglesia. No nos debemos olvidar de este aspecto. La cruz representa un antes y un después en la vida de la historia. Partiendo de esto, entonces, la oración declara, Padre nuestro que estás en el cielo, versículo siguiente, venga tu reino. ¿Qué pedía Jesús? Venga tu reino. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos no estaba presente hasta ese momento. Y alguien más lo introdujo de esta manera. En el mismo Mateo, capítulo 3, versículo 2, Juan el Bautista, el hombre que escogió Dios para que abriera el camino, lo declaró el profeta Isaías, que abriera el camino para el Maestro. Él introduce estas palabras en Mateo 3:2. Ese era el mensaje que Juan el Bautista empezó a predicar. Y él decía de esta manera, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ok? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿El reino de los cielos quién era? El reino de los cielos lo encarnaba Jesús. Él es la personificación del reino de Dios. Él lo trae a la tierra. Él muestra con señales. Él predica también de este reino. Lo demuestra, lo enseña a todo su pueblo. Entonces, antes de la cruz, la tierra y la humanidad entera no tenía presencia efectiva del reino, sino que ellos esperaban a un rey. Esto es antes de la cruz. El reino no tenía una presencia efectiva en la tierra. Pero el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10,
Leamos lo que nos declara, en cambio, acerca, Apocalipsis 12:10, acerca de lo que sucedió en la muerte y resurrección de Jesús. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. ¿Dónde sucedió esto? En la muerte y resurrección. ¿Sí? Veamos la otra versión. Y oí una grande voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios. ¿Qué ha venido? El reino de nuestro Dios. Entonces, ese reino que hasta ese punto no tenía una manifestación plena en la tierra, ya estaba en su plena manifestación. ¿A través de la persona de quién? Del Hijo de Dios. Entonces, ellos, antes de la cruz, era necesario orar para que venga el reino a la tierra. Pero Apocalipsis lo declara que después de la cruz, el reino ya vino. ¿Sí? El rey ya vino. El rey estaba presente. Recuperó el dominio y ahora está entre y en nosotros. Está con nosotros y entre nosotros. El reino está aquí. Por lo tanto, el reino es la persona de Jesucristo impartido en cada uno de aquellos que han recibido la salvación por la fe, de aquellos que han nacido de nuevo, tal como lo declara el libro de Juan 3:5. Juan 3:5 lo dice de esta manera: respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué declara esto? Que solo los que nacen de nuevo, ellos tienen derecho, les es dado el derecho de entrar al reino de Dios. Ya no solamente que el reino estaba presente, sino que ahora podemos entrar al reino de Dios. También lo declara de esta manera Colosenses capítulo 1, versículo 12 y 13. Colosenses 1, 12 y 13. Aquí el apóstol Pablo, hablando al respecto, nos declara lo siguiente: dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Jesús enseñaba a orar a sus discípulos: ustedes deben orar así: venga tu reino. Después de la cruz, el reino ya vino y está impartido en todos aquellos que por la fe han nacido de nuevo. Por gracia han recibido la salvación y ahora entramos a ese reino eterno. Estamos en ese reino eterno. Y lo maravilloso de lo que dice Colosenses es que es Dios mismo quien nos habilita, quien nos faculta para recibir una herencia. El reino es una herencia. ¿Para quiénes? Para los hijos. El reino de Dios es la herencia que el Padre otorga a todos sus hijos. Perfecto, ¿no es cierto? Entonces, mi herencia es el reino. Allí, haciendo una pausa, si nota usted que la oración antes de la cruz y la forma como enseñó Jesús
a sus discípulos judíos bajo una verdad pasada dentro de un pacto que estaba a punto de caducar es distinta a cómo hoy la iglesia necesita entender, conocer que le ha otorgado este pacto y esta verdad presente. Hoy ya no oramos porque venga el reino de Dios. Hoy nuestra oración y la conclusión en esta noche sería entonces que nosotros debemos orar. La iglesia necesita orar. La iglesia de Cristo necesita orar. Lo voy a decir una vez más. La iglesia de Cristo necesita orar en estos tiempos. ¿Para qué? Para que el reino de Dios se extienda en la tierra. Hoy en tiempos de caos, hoy en tiempos de incertidumbre, hoy en tiempos de dificultad, debemos orar, debemos unirnos para orar por la extensión de ese reino glorioso en la tierra, que es Cristo Jesús impartiéndose en la vida de cada persona, de todos aquellos que se arrepienten, de todos aquellos que creen y de todos aquellos que han nacido de nuevo. Nuestra oración también, iglesia, necesita que sea por la manifestación de ese reino eterno a través y en la vida de la iglesia. El reino vino a nosotros, pero el reino vino para manifestarse a través de nosotros. Al reino lo conocemos por medio de las riquezas de su gracia, pero al reino lo expresamos a través de las riquezas de su gloria. Las riquezas de su gracia nos enseñan lo que Él hizo en nosotros, pero las riquezas de su gloria nos llevan a expresar esa riqueza que está en nosotros, que el mundo lo conozca, que todos lo reciban. Esa es nuestra oración, ese es nuestro clamor, ya no bajo la enseñanza de Jesús, sino ahora bajo la enseñanza de Cristo. Solo cuando enseñaba esto, él decía, yo no recibí este evangelio de ningún hombre, sino lo recibí de Cristo por revelación. ¿Quién le instruyó a Pablo acerca de la oración? No fue Jesús, sino fue Cristo. Y fue por revelación. Por eso él en sus oraciones tiene una dinámica poderosa. Ni Pablo ni ninguno de los apóstoles oraron como Jesús oró, porque a ellos les fue revelado la oración bajo un nuevo pacto, bajo una verdad presente que en la cual habían sido establecidos y posicionados. Esto es muy poderoso, iglesia. Esto va a transformar, esto va a cambiar las realidades de una vida de oración pasiva, de una vida de oración escasa, de una vida de oración que depende de un lugar, que depende de una forma. No, ahora depende de nuestra posición y de nuestra identidad, porque todo eso ya fue legalizado en la obra de la cruz y es efectiva para nosotros, para la iglesia en este tiempo. Y quiero terminar con 2 Corintios 5:20 para que entendamos aquello que somos nosotros y aquello que debemos expresar nosotros como una realidad de esta verdad en la cual nos gobierna hoy a la iglesia. 2 Corintios 5:20 lo declara así el apóstol Pablo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué somos nosotros? Somos embajadores del reino de Cristo. ¿Sí? Lo enseñé la semana anterior. Nuestra oración es una oración que depende de la vida misma que nos fue impartido, de la naturaleza que nos ha sido dada. Es una oración que está conectada
a ese propósito eterno, al propósito del Padre, porque a nosotros el Padre nos ha hecho esos embajadores en el nombre de Cristo Jesús. Todo es en Cristo. La misma Biblia lo declara. Todo es por Él. Todo es para Él. Nosotros debemos de girar en torno de Cristo. La iglesia necesita girar alrededor de Cristo. Nosotros debemos girar alrededor del Padre. No estamos aquí para que el Padre gire a nuestro alrededor. La iglesia no está aquí en la tierra para que Cristo esté girando alrededor de ella, o tal vez pensamos que Él vino a suplir nuestras necesidades. No, nosotros existimos por su causa y para su causa. Estamos aquí por causa de su reino eterno, para su propósito eterno. Existimos por estas verdades poderosas y somos sus embajadores. Hoy mismo estamos aquí en la tierra para expresar, para dar a conocer esas dimensiones celestiales, para fluir en ese poder, en esa autoridad que Cristo Jesús ya nos dio. Mateo 28:18 lo declara de esta manera. Es lo que nos ha dado en Cristo Jesús. Mateo 28:18. Esto quiero afirmarlo para que, aparte de tu posición, que no depende de ninguna situación, circunstancia temporal, sino depende de Cristo, y que también nuestra identidad es hijos de Dios, también sepamos en quién y de quién proviene nuestra autoridad para orar. Y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada. ¿Cuánta? Toda potestad. Potestad es autoridad, es dominio, es poder. ¿Ok? Nosotros fuimos creados para esto. Cristo Jesús nos, a través de su obra, a través de su muerte y resurrección, Él recupera el reino, el dominio, la autoridad, el poder que Adán perdió en el huerto. El hombre caminó sin dominio, sin poder. Y ahora Cristo, una vez más, le restablece a la iglesia su posición, su identidad, que es: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Nosotros operamos no desde una dimensión natural. Nuestra dimensión de operación es celestial, es juntamente con Cristo. Si oramos en esta dirección, si nos sumamos a esta causa, podremos ver una iglesia poderosa, una iglesia que ora, una iglesia que clama, y mayores cosas, como lo dijo el mismo Jesús, mayores cosas harán ustedes. Mayores prodigios, mayores señales veremos cuando una iglesia se posiciona en la verdad y en el pacto que lo gobierna. Amados hermanos, qué gusto, qué placer poder compartir con ustedes este precioso tiempo, estas poderosas verdades que en mi espíritu anhela que también para sus vidas puedan ser una impartición de fe, de poder, de autoridad, de identidad, para que podamos fluir en una vida y nivel de oración en la cual nos ha sido o hemos sido establecidos. Saben, estoy convencido. Hay muchos publicaciones. Cuando usted lee acerca de la oración y lee esas publicaciones muy bonitas, usted dice: parece que estamos muy lejos de llegar a ese nivel. Algunas dicen que cuando tú doblas rodillas, tu corazón llega al cielo. Y eso
dejar de ser una simple publicación para ser una realidad en nuestras vidas depende de conocer las verdades que a nosotros nos han sido dadas. Amados, un fuerte abrazo para sus vidas. Mi oración en este tiempo es que la iglesia conozca la verdad presente. Es que la iglesia sea una iglesia que pueda salir de su oración tradicional para fluir en la oración del nuevo pacto. Es que podamos comprender, podamos entender que toda la escritura tiene un filtro que es la verdad presente. Y es esta verdad en la cual necesitamos ser instruidos y edificados en todas las áreas. Oramos al Padre. Te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso. Padre, y pedimos por la iglesia, Señor, para que pueda posicionarse, Padre, en esta verdad, pueda definirse, Señor, en esta identidad, Padre, y que pueda caminar con una mentalidad, Señor, en esa posición e identidad en la cual ya somos establecidos por tu obra perfecta, Señor. Te damos gracias, Cristo glorioso, por tu obra en la cruz, por lo que nos ha sido impartido, Señor, por lo que nos ha sido dado a conocer, Rey eterno, y por lo que nos ha sido entregado, Señor, para que sea manifestado, para que sea expresado, para que sea extendido aquí en la tierra, Señor. Pedimos, Dios eterno, que nuestra iglesia, que nosotros, Señor, podamos ser dimensionados en la vida de oración, podamos ser, Señor, trascendidos de lo natural a lo espiritual y eterno en nuestra vida de oración. Padre, declaramos en esta noche una iglesia que ora, una iglesia que clama, Señor, y que extiende tu reino en este tiempo, Señor, para que todos puedan ver, para que todos puedan, Señor, recibir también ese reino eterno. Te damos gracias, Señor, en esta noche y declaramos tu paz, declaramos, Señor, tu favor sobre nuestra nación, sobre el mundo entero, Señor. Declaramos que la bendición de Abraham, Señor, alcanza a toda familia en la tierra, Señor. Declaramos que esa bendición poderosa, Dios, toca y cubre, Señor, cada familia, para tu gloria y para tu honra. Amado Rey, amén y amén. Amados, un fuerte abrazo a todos. Los amamos en el Señor. Y no se olvide, ahí están nuestros horarios. Y un gusto una vez más será poder estar juntos la próxima reunión. Les espero. Tengan una excelente noche y sobre todo recordarles que seamos cautelosos, quédese en casa, aproveche este tiempo en casa, organice su casa, su vida y sobre todo que Dios pueda hacer grandes cosas allí en la intimidad del hogar. Paz y gracia. Hasta pronto.